Muy buenas noches, los invito a compartir un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre ¿comprendemos la labor? Y vamos a basarnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el versículo 37, que dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Comprendemos la labor? Hay muchos lugares en este tiempo, en el mundo, donde la falta de agua ha producido grandes sequías. Nosotros sabemos que inclusive en nuestro país hemos vivido lugares donde los animales morían por la falta de agua para poder beber. Cuando el agua falta, las consecuencias son devastadoras. Hoy hablaba con un compañero mío, el cual estuvo en Centroamérica, y me hablaba de los problemas que tienen también ahí entre los países más pequeños. Por ejemplo, Haití está tomando medidas de desviar ríos, lo que hace que traiga consecuencias a los países cercanos, produciendo que no le llegue el agua suficiente para ellos. Pero el gobierno de ese país a veces no toma una medida extrema porque como Haití es su principal consumidor de las cosas que ellos producen, no quieren entrar en un conflicto. Así como eso podemos encontrar, por ejemplo, ahora que en nuestro país, cuando alguien tira una colilla de cigarrillo en lugares muy secos por falta de agua, se producen esos incendios como lo vemos en Córdoba, en el sur, en las islas que tenemos enfrente de nuestra ciudad, que terminan siendo devastadoras. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, debemos entender el contexto donde Jesús dice: si alguno tiene sed, venga en pos de mí, venga a mí y beba. ¿Cómo podemos entender lo que Jesús quiso decir? Tenemos que entender el contexto de donde Él lo dijo. Jesús estaba participando de la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y ahí, en ese lugar, en esa fiesta, había gente de distintas naciones, de distintas nacionalidades, que ya estaban por irse porque la fiesta estaba por terminar y no habían tenido un encuentro personal con Dios. Y Jesús, sabiendo y viendo eso, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto surge ¿por qué? Porque la intención de Jesús siempre fue ayudar a las personas como en ese momento. Porque como en ese momento las personas iban a morir sin conocer el mensaje del Evangelio, hoy en día siguen muriendo sin llegar a tener un encuentro personal con Dios. Y nosotros estamos hablando de la evangelización desde lo personal. Por eso el tema de hoy es si comprendemos la labor, el trabajo que nos compende a cada uno de nosotros. Se necesitan obreros que estén dispuestos a evangelizar también en este tiempo, a poner una mirada, una visión en la tarea a la cual Dios nos está llamando, a tener humildad, a tener tiempo para Dios, a tener comprensión, dedicación a la oración y dedicación a la lectura de la palabra de Dios. Cuando Jesús habló a sus discípulos explicándoles la grandeza de la obra que ellos iban a tener en sus manos, la comparó ¿con qué? Con un enorme campo sembrado.
Y nosotros justamente vivimos en un país donde tenemos grandes extensiones de tierra y muchas de esas extensiones están sembradas con distintos tipos de semilla, las cuales producen distintos tipos de fruto al tiempo en que son cosechadas. De la misma manera, hay millones de personas que sin Cristo en su vida, que sin Cristo en su corazón, que muchos de ellos en sus corazones les han sembrado o ellos mismos han buscado sembrar en sus corazones falsas doctrinas y que en este tiempo también precisan un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Quiero compartir este pasaje que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, el versículo 37, que dice así. Empezando desde el 35, habla sobre que la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjense que él recorría ciudades, aldeas, e iba, ¿para qué? ¿Para pasear? ¿Para hacer una parte turística? No, Jesús dice que iba predicando el reino de Dios y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia que había en medio del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjense que Jesús siempre tuvo visión, más allá del plan que había sido proyectado por Dios para su Hijo. Él tuvo la visión de ver la gran cantidad de gente que aún no escuchaba el mensaje, que no recibía el mensaje, que se necesitaba que eso que estaba sembrado pudiera ser cosechado a través de que la palabra de Dios llegara, se les presentara y pudieran vivenciar a Cristo en su vida y en su corazón. Y entonces Jesús, por eso dice, Jesús añadió que los obreros eran pocos. Cuando cada uno de nosotros hemos aceptado a Jesucristo, nuestro compromiso también era anunciar las buenas nuevas. Y muchos creyentes están conscientes de eso también en este tiempo. Ahora, hay muchos que han tomado la decisión de seguir a Cristo y han dejado de lado el anunciar el Evangelio. ¿Será que ellos o quizás nosotros pensemos que no es nuestro deber? ¿Será que, como dije en otro martes, tenemos vergüenza? ¿Será que tendremos miedo de lo que nos puedan llegar a decir? ¿O será que no estamos convencidos realmente de qué decirles a aquellos que aún no creen? Si Jesús hoy te preguntara a vos y me preguntara a mí, ¿quién irá en mi lugar? ¿Quién le contará al que no cree lo que me costó llegar a la cruz? ¿Quién será en este tiempo mi presencia caminando y hablando en medio de un campo que necesita ser sembrado y cosechado por la palabra de Dios? Si cada hijo de Dios se alistara también en este tiempo como un buen soldado de Jesucristo y cumpliera la labor que le compete fielmente, muchas personas en este tiempo no morirían en el pecado. Muchas personas también hoy están en este tiempo recibiendo el mensaje de Cristo. Muchas personas también en este tiempo lo reconocen en su corazón. Muchas personas lo alaban, lo adoran
dan gracias por haber podido llegar a los pies de Cristo. Muchas veces cantamos la canción esa que dice, no hay mejor lugar que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, cantamos. Arde nuestro corazón en llevar, en proclamar, en anunciar el mensaje a aquellos que se están perdiendo. Debemos dar gracias, sí, por las personas que se convierten, por las personas que aceptan a Jesucristo. Pero también debemos reconocer que cada día nacen muchas personas. Entonces la tarea se debe redoblar para los hijos de Dios. A veces quizás predicamos y podemos llegar a pensar que nuestra tarea no está dando fruto. Pero cuando cada uno de nosotros tomamos conciencia de lo que hace y puede seguir haciendo Dios, entonces quizás podremos llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo cuando le escribió en la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, los versículos del 6 al 9, que dice así. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Podremos decir nosotros en este tiempo que realmente somos colaboradores de Dios? Que nosotros podremos decir, como Pablo, yo planté, Apolos regó, continuó la misión. Silas, Felipe, Timoteo, Pedro. ¿Podremos decir, como ellos, que también predicaron, que plantaron la palabra de Dios, que otros a su tiempo pudieron llegar a cosechar, pero no por su propio don o talento, sino porque fueron instrumentos de Dios? Y nosotros hoy, en este tiempo, a todos, como ya lo dije en otras predicaciones, Dios nos da y nos dará la oportunidad de testificar de Él. Y entonces, si vos y yo lo hacemos, vamos a ver una verdadera cosecha espiritual. Debemos orar al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que mande más obreros a trabajar en la mies, a predicar y a cosechar lo que otros quizás también han sembrado. A que podamos también nosotros ser parte de esa cosecha y de recoger los frutos también quizás de otros que han sembrado en otro momento. Pero también debemos dejar sembrado con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, para que quizás si nosotros no podemos cosechar, a su tiempo otros puedan hacerlo. Y entonces cuando vos y yo nos pongamos a orar, estaremos dispuestos a responder cuando Jesús dijo que había mucho campo para cosechar. Y entonces podremos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos en este tiempo a comprender cuál es la labor? ¿Estamos dispuestos a decirle a Dios y a Jesús, Señor, acá estoy,
envíame a mí. A hablarles a otros, a mostrarles el ejemplo de lo que es ser hijas e hijos de Dios sin orgullo personal. Y así, al trabajar verdaderamente proclamando la palabra de Dios, conoceremos lo que es el verdadero gozo de trabajar con y para Cristo. Trabajar con Él, juntamente con Él y justamente para que los demás puedan reconocerle. ¿Comprendemos hoy cuál es nuestra labor? Que así sea, que lo logremos y que salgamos sin temor, dejando nuestras propias estructuras de lado para ver cuál es la visión que Dios nos muestre y el campo que ya está regado. Oremos. Dios bendito, Padre celestial, dador de todo nuestro ser, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque alguien en algún momento sembró en cada una de nuestras vidas y corazones para que también un día nosotros pudiéramos ser parte de esa cosecha gloriosa para estar delante de tu presencia. Señor, que nosotros en este tiempo aceptemos la labor, la entendamos y vayamos a quienes no te conocen. No simplemente para ser vistos, sino para dar ejemplo de lo que es ser hijas e hijos de Dios, dando testimonio no solo de palabra, que es fundamental que presentemos el Evangelio, pero también con todas nuestras actitudes y con todo nuestro ser de servicio. Gracias, Señor, porque sabremos que nos das esa oportunidad también en este tiempo. Ayúdanos a vencer los temores o las dudas, a poder despegar las alas y volar para que tu palabra llegue a todos. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.